conectado, humildemente Dani Mejía. Y estamos aquí en la comunidad de Puerto Plata, en la comunidad de San Marcos, Puerto Plata, para servirle. Sí. Bueno, este segmento que pretendemos iniciar todos los miércoles, unos minutos breves, es para tocar una pincelada de algo que nosotros consideramos que es muy importante, y más en este tiempo, un tiempo que se necesita que podamos conocer más de las cosas que nosotros profesamos, de las cosas que nosotros creemos. Y cuando digo eso, estoy hablando específicamente de la iglesia del Señor. Bien, o sea, vamos a conocer las etapas, los periodos de la iglesia, los hechos más trascendentes, sus personajes y su evolución, o sea, cómo ha ido creciendo con el tiempo y cuáles han sido las dificultades que durante los tiempos ha ido presentando la iglesia. ¿Por qué es tan importante conocer, Mejía, acerca de... ¿Sí? Antes de entrar ya al tema, yo sí. Quiero, porque uno es un hombre de los medios, de estos medios digitales, entonces claro. yo quiero justificar mi tiempo aquí. Yo quiero invitar a todos mis amigos, todos mis hermanos, que por favor se suscriban a este canal, que le den like y que empiecen a seguir el contenido que estos jóvenes están haciendo, de verdad. Gracias. Que es una gran bendición. Así que ya usted sabe, también comente. Si usted comenta, inmediatamente pues hay un equipo de personas que le va a contestar las inquietudes, y también puedes saludarnos, no importa dónde te encuentres, dónde estés, puedes escribirnos ahí. Un Dios te bendiga, para nosotros saber que tú estás en sintonía. Bien. Quiero aprovechar esa parte que hace Mejía. Hay una persona que estaba esperando el link desde las 6 de la tarde de hoy. Y quiero mandar un saludo a Laura Raquel, que está allá en San Cristóbal. Nuestra hermana Laura Raquel, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y gracias por apoyarnos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Jesús es mi enfoque. Dios te bendiga mucho. Mejía, vamos al material, que el tiempo... Bien, Yomi, mire, bueno, hablar de la historia de la iglesia, Yomi, claramente hay que hacer una separación. Cuando hablamos de la historia de la iglesia, hay que hacer una separación. Porque hay muchas personas que creen o han llegado a creer que hablar de la historia de la iglesia o hablar de la iglesia de Cristo es hablar de judaísmo. Y históricamente no puede ser así. No puede ser sincronizado la iglesia o la historia de la iglesia junto con lo que es el judaísmo, por muchas razones. Porque bíblicamente está pautado el inicio de la iglesia. O sea, este término judaísmo pertenece a Israel. A Israel. Y judaísmo también... ya parte de la... También, no tanto por la tribu de Judá, sino por Israel. Es una creencia, aunque vale apuntar que cuando se da el ordenamiento allá en el Viejo Testamento, ¿verdad?, que se le da a Moisés, el cómo debía ser el templo, el cómo Dios quería que fuera el detalle de cada cosa, el tamaño, el color, el material... vale decir también que históricamente tiene un vínculo, ¿no? No, el vínculo siempre va a existir. Sí. Porque la iglesia es Cristo y Cristo es judío. O sea, el vínculo siempre va a existir. Y por eso usted ve que la mayoría de iglesias, entre comillas, porque todos sabemos que hay una sola iglesia, pero denominaciones... no quiero utilizar la palabra religión porque no quiero tampoco ofender. Sabemos que este espacio lo siguen muchas personas de diferentes denominaciones religiosas, diferentes iglesias o religiones, si se puede decir. Entonces, cabe decir, Yomi, ¿por qué decir que tiene que haber una separación entre una cosa y la otra? Entre el judaísmo y entre el judaísmo y la iglesia. Bueno, en términos de, aunque hay un enlace y cierta característica que se parezcan mucho, y eso lo vamos a ver más adelante, el por qué se relaciona la iglesia
con el judaísmo. Y lógico está. O sea, sabemos la iglesia del Señor, o la iglesia cristiana, para que entiendan, la iglesia cristiana tiene su origen por allá por los años 30 después de Cristo, claro está. O sea, el Señor Jesucristo, todos sabemos que fue resucitado. Cuando resucitó, dice que se reunió con un sinnúmero de personas, con sus discípulos especialmente, más personas habían allá, y dice que le dio una orden. Entonces, ahí inicia históricamente el proceso de la iglesia. Ahora bien, la iglesia en sí ha tenido 6 grandes periodos. Se les conoce como 6 grandes periodos. Sí, esto antes de que amplíe estos conceptos. Estos 6 periodos están después de Jesús, después de Claro, Mesías. es que Jesucristo era judío. Y Cristo vino con una misión. Y era hacer volver el corazón de Israel. Por eso cuando los discípulos se van con el mandato de Jesús de que prediquen todo este evangelio en todo el mundo, en su mente no estaba eso. O sea, ellos estaban limitados a eso. Cuando llega el Espíritu Santo y cae sobre la iglesia, entonces ahí da inicio a lo que es la iglesia del Señor. Te refieres a la parte ya del Pentecostés. Del Pentecostés, que es una etapa dentro de ese periodo, que el del primer periodo de la iglesia, que se le llama la iglesia apostólica. Ok, el libro de los Hechos da muchas luces acerca de esa etapa. Claro, el libro de los Hechos es una de las fuentes más fidedignas para afianzar la historia de la iglesia. Y por eso, pues, los historiadores separan la iglesia de lo que es el judaísmo. Yo quiero hacer énfasis en esto porque es importante que nosotros, los cristianos, los cristianos, no estoy hablando de los pentecostales o de los católicos o de los judíos cristianos, no, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Que tenemos que aprender que históricamente hay una separación. Hay una separación. Y más adelante, ya en los próximos días, que serán los viernes, que estaremos viendo, esto lo podemos ver. Claro, estoy hablando del punto de vista de la historia. Teológicamente, entonces hay cosas que se pueden debatir. Bien. Pero siempre va a haber un enlace, como usted al principio decía. Entonces, tenemos el primer periodo, que es las próximas semanas estaremos viendo. Hay que decir que esto es pincelada. El primer periodo de la iglesia es la iglesia apostólica. Ahí vamos a ver cómo la iglesia empieza a moverse en el orden de los apóstoles. Simple y llanamente los apóstoles, claro está. Más ahí en ese mismo periodo nos vamos a encontrar con el apóstol Pablo, que es el hombre que da fiel cumplimiento, si así se puede decir, a lo que Jesucristo le dijo a esos discípulos cuando iba a ascender al cielo, cuando él dijo, id por todo el mundo y predicar este evangelio. Hay que tener eso bien claro. Entonces, vamos a ver el periodo de los apóstoles, que va desde el año 30 hasta el año 100 y que concluye ese periodo con la muerte del apóstol Juan, por allá, por el año 100. Todos sabemos cómo murió. Este apóstol es el que escribe el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, ese es el que se considera teológicamente y bíblicamente también, que es primo hermano de Jesús, es el menor de los discípulos, el que siempre estaba a su lado, y aquel de que el mismo Jesús dijo que cuando Pedro iba con él caminando sobre arena, recuerda aquel pasaje en el mismo libro de Juan, cuando ellos van caminando y Juan va detrás y Pedro le pregunta, maestro, ¿y qué con él? Y el Señor dice, no, él tiene que quedar. Entonces de ahí viene la teoría de que Juan no iba a haber muerte. Pero ya por el año 100 entonces vemos que sí, sino que había un propósito de que él escribiera el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, que es el libro que marca el futuro, el presente y el estado actual de la iglesia. Eso no va, eso se lo dije extra yo. Sí, no, es un libro que define tanto en momentos en que se escribe en los primeros capítulos,
a iglesia específica en ese momento. Luego hace una transición en términos proféticos, que son los tiempos ya, los tiempos, diríamos, escatológicos, se conocen en la... Pero lo más importante, todo eso que usted dijo, claro, es importante, pero lo más importante es que es en el libro de Apocalipsis donde nosotros podemos saber cuál es el futuro, qué nos espera a nosotros como iglesia. Y traigo esto a colación porque estamos hablando de la historia de la iglesia. Luego, Yomi, de ese periodo, de luego que el apóstol Juan muere, entonces la iglesia cristiana entra en otra etapa. Ajá. Y es a la iglesia perseguida. Y usted dirá, pero antes la perseguían. Sí, claro, desde que Cristo vino hubo persecuciones, pero no a la escala que la hubo en el tiempo o después de la muerte de Juan. Por allá, por el año 313, la iglesia se ve azotada. Para que usted tenga una idea, Yomi, de lo que vamos a tratar en los próximos días, en los días por venir. Es ahí donde entra el Coliseo y todo ello. Que exactamente. Los cristianos y uno de los faraones ilumina parte de su palacio con los cadáveres de los cristianos. Eso es claro, mire, ahí voy. Eso lo vamos a ver en los días por venir. Si el Señor nos permite y si estamos aquí, veremos toda esa parte de la historia. Esperemos que el tiempo así nos lo permita. Porque vamos a ver una iglesia perseguida. Para que usted tenga una idea, los cristianos hoy en día, cuando hablan de la persecución, cuando hablan del maltrato que hubo en aquel tiempo, siempre mencionan a Nerón o a Domiciano, que fueron hombres terribles que se la cogió con la iglesia, hablando allá en términos llanos. Claro. En términos ya se la cogían con la iglesia, pero déjeme decirle que después de ellos, hay que decir que hubo un personaje o un emperador llamado Trajano y también uno llamado Antonino, que estas personas eran terribles, eran totalmente terribles, eran tiempos muy sanguinarios y eso lo vamos a ver más adelante. Hay que decir que el discípulo de Juan fue muerto por ese Antonino y simple y llanamente porque él le placía o él quería que a Policarpo negara públicamente delante de todo el mundo que negara a Jesús, que él hablara en contra de Jesucristo. Y es ahí esa frase muy conocida en el mundo cristiano, especialmente en el mundo cristiano católico, cuando él dice, bueno, 80 y tantos años tengo de vida y ningún mal me ha hecho. O sea, y ahí cuando digo esas palabras, dice la historia que este hombre fue quemado vivo. O sea, algo atroz, algo terrible. Pero ese tipo de cosas ya la vamos a ver. Entonces, Yomi, pero mire cómo es la iglesia del Señor. Eso que acaba de decir pertenecía al periodo de la iglesia perseguida. Entonces luego entraríamos a la iglesia imperial. O sea, vamos a ver aquí en este espacio, y por eso le invitamos a que usted se suscriba, que le dé like y que comente. Vamos a ver aquí en este espacio cómo la iglesia, de ser perseguida, de estar en cuevas, de estar debajo de la tierra. Cuando digo debajo de la tierra, era que en el imperio y también en Judea y en esos países se da, todavía hay ciudades así, que se da el caso que hay una ciudad arriba y hay una ciudad subterránea. Entonces, la iglesia... Aquí entra el personaje de Constantino. Ahí voy. Sí. La iglesia imperial llega por la historia dice que es por un capricho de Constantino. A mí me gusta decir por un propósito de Dios, porque yo creo que fue un propósito de Dios para poder dar el impulso que necesitaba la iglesia. Perfecto. Entonces, bueno, yo no sé qué tiempo me queda. Me hubiese gustado por lo menos mencionar, aunque sea los periodos que vamos a ver. Yo sé que vamos a marchar sobre 5 minutos más y vamos a resumir los 3 periodos, 4 que ya nos quedan. Ok, entonces ahí luego tenemos, luego de la iglesia imperial viene la iglesia medieval. Yeah. Es la iglesia que viene ya con un dominio papal, donde surgen un sinnúmero de divisiones dentro de la iglesia del imperio, claro está, donde se da también
mayor separación de lo que es el judaísmo y de lo que es el cristianismo. Eso lo vamos también a ver más adelante, más detallado. Y luego entonces tenemos la iglesia reformada. La iglesia reformada, que es la que usted pertenece, ¿no, verdad, Yomi? Que surge luego de que un monje alemán, Martín Lutero, pues se rebela contra la iglesia imperial. Se rebela contra la iglesia imperial porque la degradación moral, porque la corrupción que estaba imperando en la iglesia era tan fuerte que este hombre, cuando va a Roma, lamentablemente, hay una anécdota muy bonita que es parecida a lo que Jesucristo vivió cuando Jesucristo salió y vio Jerusalén de fuera. Dice que Jesucristo lloró y dijo que oró por Jerusalén. Asimismo, hay una anécdota que narran los historiadores que Martín Lutero, al salir de Roma, luego que ve toda la corrupción, cuando él sale, se para en un pináculo, un monte, y mira hacia Roma y llora por ella, porque cuando niño a él se le había adoctrinado, se le había formado bajo una formación, y cuando él llegó a Roma y vio cómo se estaba manejando la iglesia, lamentablemente, terriblemente, pues este hombre tuvo que llorar. Y ahí entonces inicia con Martín Lutero, claro está, la iglesia reformada. Luego, entonces vamos a ver lo que es la iglesia moderna, especialmente ya es iglesia reformada, claro está. Vamos a dar los tópicos y si el tiempo lo permite, y el tiempo digo en las semanas por venir, y si ustedes aquí en la cabina también lo permite, ¿por qué no claro, le podamos dar una pincelada como cómo fue la llegada del evangelio o del cristianismo al continente americano, Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, etcétera? Bueno, son muchos los temas, hay mucho material, pero es importante uno documentarse, uno saber a la institución que usted pertenece, cómo han sido los tiempos, cómo Dios también se ha manifestado, ha defendido su pueblo a través de los tiempos, y cómo ha sido manifiesto el respaldo de Dios, que aunque se han levantado reyes, que aunque se han levantado creencias distintas, que aunque se han levantado ideologías, por más de 2000 años, la iglesia sigue en pie. Y eso sigue en pie porque no es un propósito de hombre, sino un propósito de Dios para con la humanidad. Hay que decir, Yomi, a eso, agregar a eso que usted dice, sí, que la historia trata y busca de hacer entender a la humanidad que a pesar de los siglos, a pesar de los tiempos y de las dificultades que ha tenido la iglesia ha permanecido como una de las instituciones más fuertes del mundo. Usted tiene mucho que dar, Mejía. Son muchos los imperios que han caído y la iglesia ha permanecido a pesar de todo. Entonces, pedirle a los radioescuchas y televidentes ya, porque esto es así, que hay que abrirse, porque a veces nosotros los creyentes queremos escuchar algo y a veces estamos bloqueados. No, yo vengo a tratar aquí a esta cabina la historia de la iglesia del Señor. Amén. Eso usted todo lo verá todos los viernes aquí en Jesús en mi enfoque. Mientras tanto, nos vamos a una pausa y regresamos bendiciones en breve. El tiempo. El programa Jesús es